hacer énfasis a lo que es los tumores renales y algunas patologías, malformaciones congénitas. Lo que yo necesito que ustedes sepan que tenemos 2 riñones, por supuesto. A la hora de decir tal o cual patología, es necesario decir riñón derecho o riñón izquierdo. Acuérdense bien de eso. Son órganos retroperitoneales, son 2. Uno está próximo al segmento 6 y otro al bazo, que está de este lado. Y lo que me gustaría que recordemos es, o son, las fases. ¿Se acuerdan ustedes las fases de un estudio contrastado? Seria o simples, o oral, o venoso, o arterial de excreção? Sí, señor, exactamente. Vean una fase simple como el contraste, de hecho no hay contraste, como los riñones se ven totalmente hipodensos, al igual que la aorta y todas las otras estructuras. En una fase arterial tenemos los riñones contrastados, pero solamente en la corteza renal. La médula, que es eso que yo les señalé ahí, no está contrastada, no se contrasta en una fase arterial. Sí se contrasta en una fase venosa. Fíjense bien la diferencia. Vamos a poner acá una fase arterial donde toda la periferia del riñón, o sea, la corteza está teñida, y vean lo que es una fase venosa donde toda la masa renal por completo, corteza y médula están teñidas. Es exactamente lo mismo que vinimos viendo hasta ahora, solamente que hacemos énfasis en el riñón, porque ahora estamos dando riñón. Entonces, el riñón en las diferentes fases se tiñe de manera diferente, ¿sí? Y en la fase de excreción, que vamos a ver una fase excretora mejor, porque esta no es una buena fase excretora, se ve el uréter y la vejiga teñida, que vamos a ir viendo un poquitito más adelante, ¿sí? Entonces, una fase simple, no hay contraste. Fase arterial, solamente la corteza está teñida. Y fase venosa, la corteza y la médula están teñidas, ¿sí? Esta es una fase de excreción. Esta es una excelente fase de excreción porque ya vemos el contraste saliendo de los cálices por el uréter y a la vejiga. Una fase de excreción, el parénquima renal ya deja de tener contraste y es totalmente eliminado a través del uréter, propiamente dicho, ¿sí? Bien. Hay otras formas de estudiar la vejiga, el riñón, los uréteres. Y son estos, son 2 estudios lo que les voy a mostrar nuevos y uno ustedes ya conocían. Este estudio que están viendo acá, cuando hay énfasis en el riñón, cuando se hace énfasis en el riñón se llama uroTAC. O sea, si yo les coloco una imagen así en el examen, ustedes me pueden poner una tomografía de abdomen con contraste endovenoso, fase arterial, o si la quieren hacer simple, me ponen uroTAC y es exactamente la misma respuesta. Está bien, uroTAC es un análisis tomográfico con contraste endovenoso de abdomen y pelvis, con contraste, ya le dije con contraste endovenoso, específico del riñón, ¿sí? Otra forma de estudiar el riñón es esto, la pielografía o el pielograma retrógrado. Pielografía o pielograma retrógrado es un estudio
radiográfico. Como ustedes se pueden notar, son dos radiografías totalmente diferentes a esto, que es una tomografía. Esto es una radiografía con contraste. El contraste se mete a través de la uretra y se dirige esta cánula. Acá pueden ver dos cánulas, uno en cada radiografía, que está dirigiendo el contraste hacia un sistema pielocolector. Esta cánula dirige el contraste hacia un sistema colector a la vez, ¿sí? Entonces, pielografía o pielograma retrógrado es un estudio radiográfico donde se introduce contraste a través del uréter y se dirige hacia uno u otro sistema pielocolector, ¿sí? Esta es la forma de hacer. Se introduce a través de la uretra masculina o uretra femenina. Acá tenemos otro ejemplo. Bien, cistografía. Cistografía es exactamente lo mismo que un pielograma, pero fíjense, el contraste se mete a través de una sonda o de un catéter que se deja solamente en la vejiga. No se dirige hacia los sistemas pielocolectores. Solamente en la vejiga se pone la sonda o el catéter, lo que fuere, y se manda contraste y se deja solo en la vejiga. ¿Para qué se utiliza esto? Para evaluar si el paciente tiene reflujo vesical. Aquellos pacientes que tienen infección urinaria a repetición, es muy probable que tengan un reflujo urinario. Y para eso se pone una sonda vesical, se manda contraste y se saca una radiografía. Cuando el contraste está solamente en la vejiga, o sea, nuestro objetivo es evaluar si hay reflujo o no, se llama cistografía nuestro estudio, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo de cistografía, ambos son cistografía, y fíjense que este paciente en el contexto de una fractura de pelvis. Cuando hay fractura de pelvis, se tiene que sospechar explosión de vejiga. Por eso es que se suele hacer una cistografía para ver si es que la vejiga está o no comprometida, ¿sí? Y esto que nosotros ya conocemos, porque ya vimos la uretrografía retrógrada cuando vimos la parte de masculino, cuando tenemos nuestras estenosis, cuando están las estenosis, fíjense lo que es esta tremenda estenosis que está acá, y en algunos casos cuando habíamos visto ruptura, cuando había fuga de contraste también, ¿sí? Bien, una vez que conocemos las formas de estudiar el riñón y las vías urinarias, que déjenme decirles, el que más se utiliza es la urotac. Esto, la uretrografía, se utiliza en casos muy específicos. Acuérdense cuando hay sospecha de estenosis o de fractura de pene. El resto, la cistografía quizás se utilice todavía cuando se sospecha de infecciones urinarias a repetición o reflujo vesical, ¿sí? Fíjense ahora lo que nosotros vamos a ver son algunas malformaciones del riñón. Cuando el riñón no se separa en uno de sus polos, puede ser el polo inferior o puede ser el polo superior, se llama riñón en herradura, porque parece esas herraduras que los caballos utilizan para no lastimarse las patitas. Riñón en herradura. Generalmente, uno de los riñones queda en su lugar y el otro es traccionado un poco más a la zona central. No migran los dos riñones al retroperitoneo porque no se pudieron separar. A eso le llamamos riñón en herradura. Fíjense este que está acá. Este fue el que quedó en su lugar
Y este fue el que por tracción quedó un poquitito más hacia la zona central, ¿sí? Riñón en herradura. Acá tenemos otros dos riñones en herradura que están bien en la zona central porque no se separaron. Y hay, a ver, estos dos ejemplos. Así como un embarazo ectópico, le decimos cuando el óvulo es fecundado fuera del útero, puede ser en el ovario, en la pelvis, en la trompa. Cuando el riñón no está en su lugar, en el retroperitoneo, y está en cualquier otro lugar porque no migró correctamente, le llamamos riñón ectópico. Fíjense este riñón que está en la pelvis. Riñón ectópico es cuando uno de los riñones o los dos no están en el retroperitoneo, en el sitio donde deben estar, ¿sí? Están los dos bien separados. No están unidos en ninguno de sus polos, pero uno no migró, no quedó en su lugar y quedó por el camino, ¿sí? Riñón ectópico. Y después tenemos cuando el riñón produce dos sistemas ureterales y le llamamos duplicación ureteral cuando tiene dos uréteres, dos sistemas pielocaliciales que confluyen en un solo sitio a la vejiga. Fíjense acá, también tenemos dos sistemas pielocaliciales, ambos confluyen en un solo sistema colector finalmente para la vejiga, ¿sí? Al principio se tienen dos sistemas pielocaliciales, después dos uréteres, inicia con dos uréteres y termina con un solo uréter insertado en la vejiga, ¿sí? A esto le llamamos duplicación. Perdón. Duplicación ureteral, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo en una urotac. Esta es una reconstrucción en 3 dimensiones de una urotac donde tenemos una duplicación ureteral del riñón izquierdo que finalmente confluye en uno solo al sistema, a la vejiga, ¿sí? Bien, y quiero que se fijen una cosa. El riñón normal es esto que ustedes ven Doctora, aquí. creo que hay compañeros con duda que levantaron la mano. Que hablen nomás, que hablen porque yo no puedo ver el chat, no veo el chat, chicos, porque está proyectada mi pantalla. Entonces, si hay dudas, activen su micrófono y pregunten. Doutora, Sí, em relação à duplicação ureteral, ela, como que é? Ela sai de dois ilhos e vai e desce para a bexiga, é isso? dos sistemas pielocaliciales. Hay dos sistemas colectores. Al principio tenemos dos uréteres en un mismo lugar y después confluyen en un solo uréter. Y ese uréter único es el que confluye en la vejiga. Ok. ¿Otra pregunta? Bien, chicos, si tienen preguntas, por favor, activen su micrófono y pregunten, ¿sí? O estudo, doutora, o estudo necessário para avaliar essa situação seria o urotac. Urotac, exactamente, que generalmente no da síntomas. Son hallazgos totalmente casuales, buscando otra cosa. Y, bueno, en medio del estudio se encuentra con esa duplicación ureteral. Generalmente no da síntomas. Es un riñón totalmente funcional.
Y bueno, son hallazgos casuales. Generalmente no producen síntomas, ¿sí? Y el gol estándar es para evaluarlo mejor si es una uroTAC, ¿sí? Bien. ¿Qué más tenemos? Esto que ustedes ven acá, esto que les señalé de rojo, es todo un parénquima renal sano en una ecografía. Les voy a borrar de vuelta para que se puedan fijar. Todo eso hiperecogénico que está alrededor, eso que está alrededor es la fascia de Gerota, es el peritoneo parietal que recubre al riñón. Todo esto hipoecoico que estoy señalando es el parénquima renal. Parénquima renal, corteza y médula, los dos juntos. Y lo que está en el centro, que es más hiperecogénico también, es la pelvis renal. La pelvis renal es la conjunción de arteria, vena y uréter. Por eso es que se ve más hiperecoico. Así se ve un riñón normal. Es como un fechón, un poroto. La misma forma del poroto tiene. Fíjense abajo, el riñón que tenemos abajo. Parece una hoja de trébol, unas lobulaciones súper grandes. Se perdió lo que es la pelvis renal. Fíjense lo fino que quedó, todo esto que está ahí alrededor. Aparentemente es, eso que les puse ahí, aparentemente es el parénquima renal. Está súper fino. Y todo esto que ustedes ven acá en el centro, todo lo que ven en el centro es orina. ¿Y por qué tenemos eso? Porque hay una enfermedad que se llama, o sea, no es una enfermedad, perdón, es una consecuencia de alguna otra patología que se llama hidronefrosis. La hidronefrosis es la dilatación, en vez de tener un riñón de esta manera, con su seno, su uréter, su parénquima y su corteza, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Una disminución de la corteza renal y un aumento brutal del seno, de donde sale la orina. Desde acá sale la orina y acá todo esto en una hidronefrosis es por donde sale la orina. Generalmente, ¿por qué ocurre eso? Generalmente, tenemos tres situaciones. Cuando hay un cálculo que queda por mucho tiempo en el uréter, entonces la orina se queda acumulada y dilata todo el riñón. También tenemos cuando la próstata, acuérdense que la próstata es un órgano que está por debajo de la vejiga. Cuando la próstata obstruye la uretra prostática, todo se dilata. Lo que ocurre en el cáncer de próstata. Y después lo mismo ocurre en el cáncer de cuello uterino. Entonces, cuando hay una obstrucción a la salida de orina a cualquier altura del uréter, vejiga o la uretra, ocurre esto que estamos viendo, que se llama hidronefrosis, que es la dilatación del seno renal, ¿sí? ¿Cómo nosotros sospechamos en una hidronefrosis en el paciente? Porque tiene oliguria, orina cada vez menos, porque tiene infecciones urinarias a repetición, porque
comienza a tener náuseas, vómitos, que son signos de urea y creatinina elevada. Entonces, el primer estudio que se hace es una ecografía renal y de vías urinarias, que ya es suficiente para el diagnóstico de hidronefrosis, o sea, ya es su gol estándar, ¿sí? Acá podemos ver otra ecografía. Cuando ustedes vean una ecografía que parece una hoja de trébol, no me pongan hoja de trébol en el examen, por favor, pero cuando parezca, o una patita de cachorro también parece, no es otra cosa que un riñón con una hidronefrosis, ¿sí? En una tomografía, como vemos, igual, este es un riñón que está sano, su parénquima está sano y su seno renal también está sano. Y este es un riñón cuyo seno renal está sumamente dilatado, ¿sí? Hidronefrosis. La hidronefrosis se diagnostica y ya es suficiente con una ecografía renal y de vías urinarias. Esta es la causa generalmente de las hidronefrosis, que son los cálculos. Fíjense este cálculo que está atorado, atascado, justito en el inicio o en la unión del uréter con la vejiga. Porque todo esto que estamos viendo aquí es la vejiga. Esa es la vejiga. Entonces, esa suele ser la causa de la hidronefrosis. Y acá vemos otra piedrita. Este es el músculo psoas ilíaco y este es el otro músculo psoas ilíaco. Y esta piedrita que está señalada así con la flecha roja está dentro del uréter. El uréter pasa por el costado del psoas ilíaco. Doutora, Sí. a obstrução pode ser tanto na bexiga quanto no rim? É isso? Não faz diferença? ¿Cómo? Perdón, no escuché bien. A obstrução pode ocorrer tanto na bexiga quanto no rim? Sí, señora, sí. La obstrucción puede estar a cualquier nivel. Te voy a dibujar acá. Ahí tenemos los dos riñones, los dos uréteres que confluyen en la vejiga. Tenemos la uretra prostática, tenemos la próstata, ¿sí? La obstrucción puede estar a este nivel, donde se confluye el uréter con la vejiga, que es este caso que está acá. La obstrucción puede estar a cualquier altura del uréter, o bien en el inicio del sistema pielocaliciar. Cualquier estructura que produzca una obstrucción, y acá también, por culpa de la próstata, cualquier estructura que produzca una obstrucción en cualquiera de los niveles de salida de la orina, te produce tu hidronefrosis, ¿sí? A cualquier altura puede estar, o bien arriba, o bien abajo, o en el medio. Eso no importa. Lo que sí hay que tener en cuenta es que obstruye y produce una dilatación, ¿sí? Y ahora vamos a ver los quistes renales o los tumores quísticos renales. Así como vimos ayer, Baltasar, que es para pancreatitis, Birratz, que es para mama, tenemos Bosniak, que es para riñón. Bosniak es una clasificación que utiliza la UROTAC para graduar o clasificar sus tumores quísticos renales, no sólidos, los tumores quísticos. Y tenemos Bosniak tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4.
4. Bosniak clasifica los tumores quísticos renales en 1, 2, 3 y 4. Acá tenemos. Les voy a mostrar primero los ejemplos que son así, los dibujitos, y después vamos a irnos a ver las tomografías de los pacientes, ¿sí? Acuérdense, Bosniak utiliza Urotac. Urotac. ¿Qué era una Urotac? Una tomografía de abdomen y pelvis. Tórax, no, chicos, no hay riñón en el tórax, entonces no necesitamos de tórax. Con contraste endovenoso. Este es el estudio utilizado por la Urotac. El de Baltasar, que fue lo que vimos ayer. Baltasar utiliza una tomografía, sí, de tórax, porque la pancreatitis produce complicaciones en el tórax. Abdomen, pelvis no hay páncreas en la pelvis. Con contraste endovenoso. Este es el estudio que utiliza Baltasar. Y para recordar nada más, BIRATS es una clasificación que podemos utilizarlo tanto en la ecomamaria como en la mamografía, ¿sí? Hasta ahora, esas fueron las clasificaciones que vimos viendo. Entonces, vamos a ver lo que son los Bosniak. Bosniak 1 es cuando vemos un quiste simple, homogéneo, bien delimitado. Su contenido es solamente líquido, así como los quistes que veíamos en el hígado, los quistes que veíamos en la mama, son tumoraciones simples, homogéneas, no son vascularizadas, por ende no absorbe contraste, bien delimitado. Ese es un Bosniak 1. Cuando tenemos un Bosniak 2, ya estamos hablando de pequeñas calcificaciones, como vemos aquí, o finos tabiques. ¿Qué es un tabique? Un tabique es un tejido fibroso que por inflamaciones se producen dentro de la tumoración o por fuera. En el caso del Bosniak 2 se producen los tabiques dentro de los quistes y parece como que lo divide un poquitito. Esos son tabiques, pero tienen que ser muy finitos. O tabiques o calcificaciones pequeñitas. ¿Por qué? Porque a medida que esto va aumentando, un Bosniak 3, nosotros ya tenemos gruesas calcificaciones. Fíjense acá cómo la cápsula está totalmente calcificada y como tenemos tabiques mucho más gruesos y más importantes, ¿sí? A eso nosotros le llamamos un Bosniak 3. Quiere decir que este quiste, en el caso que estamos viendo acá, se está degenerando hacia una transformación maligna. Cuando es un Bosniak 1 es un quiste simple, sin complicaciones, lo que nace bueno, muere bueno, acuérdense de eso. Ahora, a partir de un Bosniak 2 ya se puede ir degenerando hacia un Bosniak 3 y el Bosniak 4 ya es un cáncer de riñón, o por lo menos existe 95% de probabilidad de que sea un carcinoma de células renales, un cáncer de riñón, ¿sí? El riñón está totalmente deformado, destruido. Perdón. Y tiene toda la alteración del parénquima renal, ¿sí? Bien, vamos a ir viendo, después de ver estos esquemas,
vamos a ver, acá les puse de vuelta la misma clasificación, pero una teoría. Ahora vamos a ver lo que son los pacientes reales. Fíjense, acá tenemos un quistecito simple, homogéneo, no tiene calcificación, no tiene tabiques, es un Bosniak 1 del riñón izquierdo. Acuérdense de poner de qué riñón estamos hablando, por favor. Bosniak 1 del riñón izquierdo, ¿sí? También tenemos en la segunda imagen un quistecito, bueno, que en realidad es un poco más grande. Así como habíamos visto en el hígado, el tamaño del quiste necesariamente no implica que sea malo o bueno. Puede ser un quistecito súper chiquitito o puede ser un quiste muy grande y seguir siendo un Bosniak 1. Fíjense, este también es un Bosniak 1 del riñón izquierdo, homogéneo, sin calcificaciones, sin tabiques. En ecografía también vemos múltiples quistes, todos con un contenido anecoico, homogéneo, sin absolutamente ninguna calcificación. A esto también le llamamos que existe la patología que se llama riñón poliquístico, pero son todos Bosniak 1, quistes simples. Este también es un quistecito relativamente chiquitito, homogéneo, regular, es un Bosniak 1. Vean lo que es el tamaño de este quiste. Realmente es muy grande. Tiene indicación quirúrgica por el tamaño, no porque presenta algún riesgo de gravedad ni nada por el estilo, sino que por el tamaño este quiste se puede romper fácilmente. A este le llamamos un Bosniak 1 también. No tiene nada que ver el tamaño, no tiene ninguna calcificación, no tiene tabiques en su interior, entonces Bosniak 1. Vean esto y analicen la imagen por completo. La patología es todo esto, señores. Todo esto. No es solamente esto, ni esto. Esto no es un riñón poliquístico. Esto es un cáncer de riñón. Toda la estructura renal está totalmente destruida de los dos riñones. Fíjense cómo incluso tenemos partes sólidas y acá tenemos partes líquidas. Acá tenemos partes mixtas. Entonces, a esto nosotros le llamamos un Bosniak 4. Cuando el parénquima renal está totalmente destruido, puede ser de un riñón o puede ser en este caso, como en este caso, los dos riñones. Bosniak 4. Y acá tenemos los tres ejemplos. Este chiquitito que está acá es un Bosniak 1. El resto del riñón está ok. Vean este que tiene una pequeña tabique, un pequeño tabique y una pequeña calcificación, que es un Bosniak 2. Y vean este que está aquí, donde la calcificación es mucho más grande. Se ve que es mucho más grande, no es un simple tabique finito. Este ya es un Bosniak 3. Acá de vuelta, vean, solamente esto que está acá es el riñón sano. El resto, entiéndase, todo esto que apenas está delimitado, sinceramente, es el tumor renal. Este, como acá lo dice, es un Bosniak 4, que es un cáncer de riñón, ¿sí? En la siguiente imagen, en la segunda imagen, vemos unos pequeños tabiques. Aquí. Este es el riñón sano. Y esto que está aquí es el quiste, que tiene un tamaño un poco considerable.
pero tiene un pequeño tabique. No es grande, no es grueso, entonces a este le llamamos Bosniak 2. De vuelta, este es un Bosniak 1, bien delimitado, es bastante grande. Homogéneo, sin calcificaciones, es un Bosniak 2, perdón, 1. Acá tenemos también un Bosniak 1. Y esta otra es la misma tomografía, solamente que tiene contraste en su fase de excreción. Vean cómo el contraste está ahí saliendo ya por el uréter. Y nos demuestra que el quiste no realza contraste, sí las estructuras que están alrededor, y que sigue siendo un Bosniak 1. Este es un quiste hiperdenso, Bosniak 2, pero esto nosotros no vamos a ver. Este es un Bosniak 1, ¿sí? Bien, acá tenemos un Bosniak 2 en el polo inferior del riñón y en su polo superior tenemos un Bosniak 1. Este es un 3, ya la calcificación es un poco más gruesa. Y este es un tumor renal, es un cáncer de riñón. Todo esto que ustedes ven acá es la alteración del parénquima renal, es un tumor mixto. Esto es sólido y esto es líquido. Entonces, este es un Bosniak 4. Tenemos un Bosniak 1, 2, 3 y 4. Y esto es lo último. Por último, acuérdense que cuando nosotros veíamos gas en el hígado, era absceso. Cuando veíamos gas en el retroperitoneo, donde tenía que estar el páncreas, era una necrosis pancreática, era un Baltasar E. Cuando vemos gas, que son estas pequeñas imágenes hipodensas en el riñón, es un absceso renal. Absceso renal. Cuando vemos gas en el riñón, es un absceso renal. Destrucción del parénquima renal, ¿sí? Bien. Hasta ahí es la clase de hoy, señores. ¿Entendimos? ¿Hay algo que quieran que yo vuelva a mostrar? ¿Se entendió todo? ¿No se entendió nada? ¿Entendimos la clase de hoy? Bien. Yo les quiero pedir, chicos, de todo corazón. Acá veo preguntas. Si el riñón no se separa, ¿genera algún problema? No, generalmente no, no muestra problemas. Es una alteración anatómica que es totalmente de hallazgo casual, ¿sí? ¿Otra pregunta? Tabiques. ¿Qué dudas con el tabique? ¿Qué es un tabique o cómo se ven los tabiques? No conseguiste ver. Bueno, vamos a mostrar de vuelta. Tabiques es una pequeña línea hiperdensa. A ver. ¿Qué está dentro? Es una pequeña línea hiperdensa que se encuentra dentro de la estructura quística en este caso. Acá está. Esto es un tabique. Esta línea hiperdensa que está ahí es un tabique. Es una estructura lineal que divide el contenido del quiste. Acá tenemos otro pequeñito tabique. ¿Dónde más tenemos tabiques? Esto es calcificación.
Generalmente lo que está por la cápsula es calcificación. Esto es otro tabique. Siempre las calcificaciones generalmente son estructuras que ocurren en la periferia y tabiques son estructuras lineales que dividen el contenido del quiste, ¿sí? ¿Se entendió ahora? Doutora, Sí. duas questões. Bosniak 4 sempre é câncer, certo? Un 95% de probabilidad de que sea cáncer. Generalmente nosotros ya tomamos como cáncer, sí. Tá. O estúdio, então, é ataque e gold standard uma eco. No. El primer estudio, porque generalmente ocasiona dolor, o si no, hay veces, dependiendo de la ubicación, puede producir hematuria. El primer estudio, cuando sospechamos de tumor, es una ecografía renal y vías urinarias. El gol estándar es una urotac, ¿sí? Ecografia renal e Es ecografía renal y vías urinarias, es el primer estudio, y la urotac es el gol estándar. certo. Gracias. Bueno, y la doctora pregunta, ¿el absceso renal produce fiebre? Mucha fiebre, y produce piuria. Entonces, el primer estudio y el gol estándar siempre va a ser una ecografía renal. No hace falta una urotac para un absceso, ¿sí? Otra pregunta. Tem diferença de quando você precisa da urotac mesmo que a senhora falou? En un absceso no hace falta una urotac. Tá. No hace falta. El primer estudio y el gol estándar en un absceso es la ecografía renal y vías urinarias. Otra pregunta. Bien. Bueno, señores, era esa la clase de hoy. Espero que todos hayan entendido. Voy a parar un ratito la grabación. Ya está la grabación en el Drive. Por favor, pásenle al resto de sus compañeros. Un repaso. Ahora, doctor, ¿quieres hacer un repaso? Estoy sacando mis fuerzas del inframundo para poder darle las clases, porque estoy hecho pelotísima. Dios santo. Ay, perdón. Realmente, doctor, con todo mi corazón, me encantaría darles un repaso. A ver, hoy nomás no estoy en condiciones para hacerlo. Voy a programar. ¿Qué les parece si programamos un solo repaso en donde A, B y C se puedan unir el lunes o martes? Eso puedo hacer. Puedo pedir a la facultad que me disponibilice un link para reunirnos y vamos a hacer, ¿sí? Hoy no les aseguro porque no me estoy sintiendo muy bien, pero el lunes o martes voy a coordinar con los líderes. Probablemente no todos puedan participar, pero la clase se va a quedar grabada. Entonces, por lo menos van a poder asistir, ¿sí? Voy a programar con la facultad y yo les voy a estar pasando el link al grupo de los líderes, ¿sí? Y ellos se van a encargar de pasarles al resto de ustedes. ¿Estamos?